Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de Xochipilli Podcast dentro del contexto del 40 aniversario del Chicago Latino Film Festival. Y estamos muy contentos de recibir a nuestro invitado Francisco Valdés, quien estrena su largometraje titulado El Trayecto en el festival, un estreno mundial, ¿no? En ese sentido, bueno, Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, quisiera preguntarte, pues, ¿cómo te recibió en la ciudad? La primera vez que vienes a Chicago, ¿ya lo conocías? Cuéntanos cómo te has sentido dentro de la dinámica del festival, etcétera. Me encanta la ciudad. Mi segunda vez en el festival. Estuve aquí hace 9 años con mi primera película de vez en cuando y me enamoré del festival y de la ciudad. Me encanta una ciudad tan rica, tan diversa, tan hermosa visual y arquitectónicamente. Es un sitio muy especial y siempre me quedé con la gana de volver. Me tomó 9 años poder hacer una película que cayera en el tiempo correcto y poder estar aquí de nuevo, porque una de las cosas que me encantó de la vez anterior, además del festival y la gente del festival, como Pepe Vargas y todo su equipo, que tienen un trato muy familiar y un interés por la cultura latina tan genuino y tan desde adentro que da gusto, la verdad, muy único. Y lo segundo que me encantó fue el público, o sea, el latino, mayormente fueron latinos los que vinieron a ver mi película anterior y tuve una respuesta muy cálida y muy buena interacción con el público aquella vez y quedé enamorado, siempre quise volver. Creo que es la parte que disfrutan los directores, ¿no? Como que la película tenga ese contacto con la gente, ¿no? A ver, contacto directo y sobre todo, que la comunidad latina de Chicago pues tiene esta vertiente, ¿no? Que es muy cercana, ¿no? Y muy amable, muy amorosa. En ese sentido estrenas el trayecto a nivel mundial aquí en el festival y puedes comentarnos, qué sinopsis, de qué va esta película. Sí, a mí siempre me cuesta trabajo hablar de mi película, resumirla, porque siempre existen dos películas. Una, digamos, lo que es la historia de la película y lo segundo es lo que significa para uno la película. Y para mí siempre es más importante el significado que la misma historia, porque la historia termina siendo un pretexto para explorar las cosas que uno quiere explorar y contar de una manera diferente las cosas que uno quiere contar. Entonces, para mí, la película es un tributo al amor y a la amistad de una forma poco convencional, porque se trata de cuatro mejores amigos, dos parejas que, que, se, que se aman y que prácticamente no pueden vivir el uno sin el otro, pero sin embargo se nota que son muy diferentes y se nota que hay imperfección en, en, en ese, ¿cómo se diría eso? En esa unión de los cuatro, pero al mismo tiempo eso es lo que lo hace lindo, cuando la gente puede ser tan diferente y tan, digamos, y que por momentos tan conflictivos entre ellos mismos, pero que el amor puede más que esas diferencias. Y para mí eso es muy lindo porque habla de un amor que no es fácil, pero eso lo hace más poderoso porque eh, se mantienen juntos. O sea, hay algo que los une más allá de que tenemos cosas afín. Lo que los une es el amor. Ya, pues es muy profunda, según como me cuentas, muy potente también, supongo que ha de estar repleta de una complejidad, tanto emocional como psicológica. Este, y en ese sentido, preguntarte, el trayecto, ¿no? Entra dentro de una categoría, digamos, de un road trip,
Sí, un road trip caminando. Y también para abundar un poco en lo que decía, profunda entre comillas, sí, sí, uno puede profundizar en cualquier cosa, pero al mismo tiempo una película ligera, una comedia, es una película corta también, de menos de 1 hora y media. O sea que la idea es esa, que fluya, que sea una película llevadera. Tiene sus altos y sus bajos, pero es una película, como dirían aquí, un feel good movie. ¿Sabes? Al final hay sus cosas, pero al final creo que la, la gente se queda con un buen sabor de lo que vio. Y totalmente un road movie caminando. Un road movie caminando es interesante porque regularmente, bueno, las películas pues uno va a la carretera y demás, aquí está filmada en una isla. Sí. Háblanos un poquito de estas locaciones y tal vez los retos que experimentaste para poder filmar en un espacio, ¿no? Sí, muy retante. Es en la isla que compartimos con Haití, República Dominicana, Haití, en la zona de Samaná, que es una zona muy linda de muy buenas playas, donde todavía hay zonas donde hay playas que no son vírgenes, pero van muy pocas personas. Entonces pudimos filmar en esos sitios sin tener que lidiar con personas que estuvieran ahí. Prácticamente estábamos nosotros solos. Fue una película complicada de filmar. La filmamos en 10 días, que para un largometraje muy, muy rápido. Pero sí nos organizamos muy bien. Tuve un tremendo equipo de soporte. Estaba mi productor, mi socio productor, que también fue productor de línea, que está aquí, hizo un tremendo trabajo de ayudarme a organizar ese proceso. Pero fue duro porque estamos hablando de playas prácticamente vírgenes, donde no hay mucho acceso vehicular, todo a pie. Entonces teníamos que andar tipo campamento para llegar de un spot a otro caminando con la cámara, equipo de sonido, refrigerios, etc. O sea, fue un trayecto del equipo dentro del trayecto de la filmación. Sí, se pudo haber hecho un documental de nosotros como hormiguitas transportándonos, porque siendo sobre un trayecto, es un trayecto lineal, donde hay que ir movilizándose en dirección al sitio final. Entonces, sí, hay sitios que tienen acceso, pero hay otros que no. Teníamos puntos que para poder llegar, mínimo había que caminar 2 kilómetros, no importa por qué vía uno llegara, porque estaban en el medio de cualquiera de los accesos. El último punto del trayecto final hay que cruzar una montaña y un par de horas caminando para poder llegar al destino final que ellos tienen que llegar y donde tuvimos que filmar. O sea que eso que se ve en la película de ellos, de todo ese recorrido, lo tuvimos que hacer nosotros también con el personal de trabajo. Qué fascinante y coincide con lo que comentas hace un momento de que hay dos versiones de la película y ciertamente hay un cariño en la acción propia que implica todos estos detalles, ¿no? Y ahorita que mencionabas esta cuestión de la unión de los lazos de los personajes, y yo pensaba un poquito en ese sentido donde, bueno, en un contexto donde hay muchísima migración, y estas películas, los road trips, en este caso el trayecto, parece ser que aborda un tema de migración, pero no tanto migrar a otro lugar, sino migración subjetiva, migración personal, migración de un estado emocional, de un estado de amistad a otro, ¿no? Hablamos un poquito, ¿cómo abordaste eso? Sí, es como me dijo mi productor en un momento, él la veía esta película como que sea un coming of age story, como dicen aquí, que es una película de un trayecto de mediodía caminando, pero que representa en cierta forma una catarsis, un crecimiento
digamos, emocional de los personajes. Son personajes ya que están en sus 30s, pero hay cierto nivel de inmadurez y se ve que es un viaje que sirvió de mucho crecimiento, que cualquiera podría llamarle crecimiento espiritual o crecimiento personal, pero esa es parte de la idea de que de que cuando salieron hasta cuando llegaron, pasaron cosas, obviamente externamente, que son las que vemos, pero entiendo yo que el que ve la película va a pensar que esas personas son un poquito diferentes después de ese viaje. Siendo una comedia, siendo una película ligera, pero hay cosas que suceden, pero pienso que son internas. Hay como ese remolino, un poco de terremoto, de destrucción y crecimiento y reconstrucción en ese proceso. Fíjate, es interesante esto que me dices y sobre todo es algo que admiro de los directores, que precisamente estas emociones que parece son intangibles, como procesos de transformación interna, emociones, ¿cómo logran exactamente transmitir esto a partir de una imagen? Sí, se trata, y parte de eso es lo interesante de hacer cine, por eso me interesa. Hay gente que hace cine y hace películas de algo muy tangible y de repente para mí eso como autor me resulta en cierta forma aburrido, porque yo digo, si ya yo lo puedo definir, o sea, en un párrafo o en un artículo de periódico, no me interesa explorar ese tema porque ya lo puedo decir de otra manera. Entonces, el cine hace que sea una herramienta de exploración más profunda, pero más imperfecta también, porque no lo puedo decir tan directo. Y por eso, cuando surgen estas conversaciones, puedo durar horas hablando, porque es difícil de definir y hay cosas que la veré yo y que otro no la ve, y hay cosas que a veces cuando uno hace una película, a medida que uno va conversando y va analizando actitudes y situaciones de los personajes, va descubriendo cosas también, que a pesar de que, aunque yo haya escrito la película, no significa que yo tenga todas las respuestas, porque hay cierto nivel de organicidad en la creación de los personajes, que hay cosas que están ahí un poco freudianas dentro de cada personaje, que sí, cuesta un poco de tiempo y de, digamos, discusión o dar con ellas. A veces instintivamente uno sabe por qué un personaje hace esto y aquello, pero hasta que no lo explora a profundidad, de repente no cae en cuenta por qué. Y eso siendo una comedia, o sea, es una comedia ligera, pero eso no quita que cualquier comedia y cualquier película sea, no sea, por decirlo de una manera digna de análisis, o que aguante un análisis más profundo de lo que se ve a simple vista, o no. También uno puede simplemente ver la película, disfrutarla y ya está. Claro, y tiene muchísimo sentido porque, bueno, sabemos perfectamente que históricamente la comedia, en este caso, tiene implicaciones psicológicas importantes, ¿no? Y a partir de la comedia uno puede conocer precisamente, como mencionabas, esos lapsus, ¿no? Desde el plano freudiano, los lapsus que a veces nos dan risa, pero son como pequeños destellos que hablan de otro lenguaje, ¿no? O sea, de otro lenguaje que sale un poco de lo cotidiano. Y bueno, en ese sentido, preguntarte también, dentro del contexto de la filmación, de los personajes, es una película, digamos, caribeña. Sí. Pero por este tema, ¿considerarías que es, digamos, universal en el sentido humanista, o solamente es una película? No, yo pienso, me puedo equivocar, pero yo pienso que es universal. Yo trato de hablar cuando hago mis cosas
hablar de temas universales. Puede haber cosas locales, obviamente, en cualquier película, pero yo creo que las cosas que nos unen son esas cosas intrínsecas del ser humano que, que están en todos lados. O sea, en todos los sitios hay dificultades particulares de cada sociedad o de cada momento. O sea, una persona que viva en un lugar donde hay guerra, como hay ahora mismo, tiene un problema puntual muy específico que no lo tenemos el resto, pero cuando eso pase o antes de eso, esas personas tenían la misma inquietud y la misma ambición y problemas que el resto, no los mismos, pero hay una serie de problemas y cuestionantes que son universales y aunque yo esté tratando de temas locales, me gusta siempre arraigarme en cosas que sean comunes para cualquier ser humano. Trato, por lo menos, siempre hay cosas, siempre hay diferencias, pero pienso que hay una columna que siempre, que nos une, aunque sea sí, de manera humanista. Sí. Sí, me parece que más universal que un tema como es la amistad, como es el viaje. Sí. Y precisamente pensaba en el trayecto. Hay un texto, probablemente lo conozcas, de Constantino Cavafis, que es muy famoso, que se titula Ítaca. Y en ese texto, es un poema, habla de que lo importante del viaje no es el destino, sino el mismo trayecto, y que hay que agradecerle al destino que te permitió hacer el recorrido. Es decir, no es tanto llegar a la meta, sino el movimiento que se ejerce dentro de ese viaje, ¿no? Sí, totalmente, y eso es algo que discutíamos nosotros cuando la concebíamos la película, de que de repente, sin dar spoilers, pero en un momento no sabíamos si íbamos a llegar o no a la meta, porque lo importante era el trayecto. Por eso se llama el trayecto y no se llama el destino final. Porque eso, entonces estábamos en esa disyuntiva de que ya todo lo que queríamos enseñar lo enseñamos. Era esto. El destino final ya es otra cosa aparte. Entonces, eso sin dar el spoiler de por cuál versión nos fuimos, siempre eso. Pienso que las dos son válidas precisamente por eso, porque la película se cuenta más en el trayecto que en el destino. Pareciera que estos personajes jóvenes, 4 personajes jóvenes que representan probablemente a toda una generación, hacen este viaje como una especie de pasaje ritual. Es decir, como esa transición necesaria digamos, de la juventud a la edad adulta. Sí. Inconscientemente, porque no era el propósito. O sea, el propósito era simplemente un día de paseo en la playa y terminan pasando cosas que detonan o que llevan a, digamos, a ese tipo de resolución. Bien, nos ha quedado claro que tocas temas universales y, pero específicamente preguntarte qué elementos, digamos, de la identidad caribeña podemos encontrar en este largometraje. Sabemos que el lenguaje y demás, pero tal vez por ahí otros elementos. Playa, mucha playa. Pero fuera de eso, es difícil verse en un espejo y reconocerse como te puede ver el resto. Entonces sí, una película, digamos que muy dominicana, muy caribeña, pero para mí es difícil yo definirla como la puede ver otra persona. Y, por ejemplo, es una playa a la que nosotros siempre vamos, o sea, que es un sitio muy cotidiano para nosotros. Pero justo José María, mi socio, me estaba comentando de
una amiga que vio la peli en la primera presentación del festival y que le dijo algo por el estilo de que se sintió que le encantó verse en la pantalla de cine, de que una amiga dominicana que cuando la vio se sintió que la película le hablaba directamente a ella, de que eran personajes muy como pudo haber sido ella y algún amigo de ella. Entonces eso es algo que yo no puedo definir ni poner, digamos, como un acento de por qué eso es así, pero una compatriota de más o menos ese rango de edad la ve y se siente que se está viendo en un espejo. Entonces, eso tiene por un lado su parte buena, su contraste con lo que hablábamos anteriormente de la parte universal, porque está el tema universal, pero al mismo tiempo hay una parte coloquial y digamos cotidiana y representativa del que es nativo de esa área o áreas similares, como pueden ser Puerto Rico, Cuba, otras, o el norte de Venezuela, que tienen ese temperamento caribeño y ese paisajes similares también. Fíjate que hay un crítico literario que argumenta que cualquier obra artística deja de pertenecerle y pasa al dominio público y cada persona tiene una versión de esta película. Y en ese sentido, preguntarte cómo acabas de comentar esta persona dominicana se sintió identificada y preguntarte cómo fue el recibimiento aquí en Chicago Film Festival. Sí, la primera vez que presentamos la película estaba muy nervioso, estaba bastante nervioso porque nadie había visto la película, fuera del círculo de trabajo. Este es el primer festival que aplicamos, precisamente por lo que te contaba, que era un sitio que me interesaba mucho venir. Entendía que era como la plataforma perfecta para arrancar el recorrido de la película. Y la gente respondió muy bien, me encantó. O sea, no pude tener mejor respuesta que la que recibí cuando la presentamos el primer día del festival. Hoy la presentamos por segunda vez y espero que nos vaya igual, pero sí, increíble. Y especialmente eso, ver que gente que no es dominicana responda también, digamos, al humor que teníamos. Tú escuchabas a la gente riéndose y reaccionando en el cine con diferentes cosas que van pasando y cosas que se van diciendo. O sea que eso fue una experiencia muy gratificante. Sí, creo que coincido contigo. Creo que en general, tanto el Caribe como todo Centroamérica, América, Sudamérica, aunque somos muy diversos, más allá del lenguaje, siempre hay como cositas, sobre todo en el sentido del humor. Sí, hay una chispa. Hay una chispa que todo el mundo entiende, sí. Sobre todo los que compartimos el habla hispana. Y bueno, Francisco, terminas este festival, se acaba el festival, ¿y qué sigue para el trayecto? ¿Te vas a viajar? Empezamos ahora, realmente como te dije, fue el primer festival que aplicamos y no apliqué a ningún otro hasta que tuviera la noticia de que no habían aceptado, porque entendía que no quería de repente aplicar uno y que fuera primero, o sea, quería ser premier mundial aquí. Entonces, después que nos dieron la noticia de que nos aceptaron, empezamos a aplicar ahí, digamos, a 2 o 3 festivales más y por ahí vamos viendo, vamos vamos a hacer ese proceso de manera un poco orgánica, ver que dejar que la película un poco atraiga lo que tiene que atraer y no por eso mismo lo que te mencionaba antes de como se me dificulta ver
verme en el propio espejo y autodefinirme, se me hace difícil autodefinir esta película, cómo va a recorrer, cuál va a ser su trayecto, porque tengo que empezar a ver cómo reacciona la gente, el público, etcétera, ver cuál es el camino que pide, cuál será su siguiente paso. Me encanta esa visión porque le da una cierta independencia a la película, considerándola, dándole una categoría de identidad, de un ente que tiene, claro, tiene su independencia propia, algo que está ahí, que necesita su espacio, su tiempo, su movimiento, y me parece que es una visión muy, muy importante que se puede aplicar no solamente al cine, sino a cualquier producto artístico, ¿no? que se realice. Y bueno, por último, Federico, Francisco, tranquilo. Quisiera proponerte un juego. Es un juego de elección. Te voy a ir nombrando directores, dos, y tú vas eligiendo uno, y vamos ahí. Okay. A ver quién. Pues, ¿con quién terminamos? A ver con quién terminamos. Bien. Entonces empezamos con Akira Kurosawa o Steven Spielberg. Difícil. Yo soy un niño de Spielberg. Yo crecí viendo películas de Spielberg, por más que sí, Spielberg. Spielberg o George Lucas. Spielberg. Spielberg o Coppola. Difícil también, pero sí, Spielberg está muy dentro del niño interno. Spielberg o Martin Scorsese. Spielberg. Spielberg o David Lynch. Spielberg. Spielberg o Tarantino. Spielberg. Me encanta Tarantino. Bueno, todos esos son directores que tienen su gran importancia, pero hasta que Tarantino no haga E.T. 2, sí, tiene mucha importancia, todos tienen mucha importancia, pero Spielberg dio con mi niño interno hace 1000 años, entonces eso, tal vez mencione otro que termine quitándolo. Tarantino o Lucrecia Martel. Ok, pero ya terminamos con Spielberg. Spielberg, perdón. Sí. O Lucrecia Martel. ¿Spielberg o Lucrecia Martel? No, Spielberg. Me encanta escuchar a Lucrecia hablar y me encanta su cine y creo que es muy importante y yo justo le escuchaba hablar en estos días. Es un eje de pensamiento muy importante, pero igual, Spielberg. Spielberg o Sofía Coppola. Spielberg. Spielberg o Iñárritu. Spielberg. Spielberg o Cuarón. Cuarón. Está difícil. Lo que pasa es que sí, está difícil. Me voy a quedar en Spielberg por lo mismo que te dije, pero está difícil. Cuarón creo que abrió muchas puertas, pero no solo de mercado, o sea, abrió muchas puertas cinemáticamente, o sea, creo que es un director muy contundente, su forma de hacer cine me habla muy directamente también, o sea, creo que tiene un director con muy buen balance entre lo artístico, comercial, eso lo vería casi como un equivalente a no por el tipo de cine que hace, pero diría como una especie de Kubrick contemporáneo o nuestro Kubrick latino, pero Spielberg. Bueno, y por último, Spielberg o Guillermo del Toro. Spielberg. Bueno, se queda con el primero que me dijiste, sí. No lo hubiera pensado que hubiera elegido Spielberg porque no es tan obvio, pero, o sea, no es tan obvio porque de repente el cine que veo de adulto no es tanto el cine de Spielberg,
Y sí, veo su película, es tremendo director. Hay directores que están haciendo cosas que me gustan más, de lo mismo que mencionaste ahora, pero Spielberg conquistó muy temprano y es difícil suplantarlo. Creo que confirmas algo que yo también comparto y creo mucho, que es el gran alcance, el gran poder, la fuerza que tiene el cine, sobre todo para precisamente marcar hitos en nuestra vida. Que creo profundamente que el cine es un medio de influencia personal, social, cultural, política. Sí. Entonces, agradecerte tu tiempo, estar con nosotros y bueno, deseamos lo mejor a tu Muchas película gracias. y a todo tu equipo. Muchas gracias, gracias a ti. Me encantó conversar contigo. Bueno, esto fue Xochipilli Podcast. Chao.